Bueno, y necesitamos explicar entonces qué pasa con los adolescentes infractores. La norma que regula los delitos que cometen los adolescentes infractores es el conocido como régimen penal de la minoridad, que es una norma, un decreto ley del año 1980. Es un decreto ley, en rigor tiene el valor de una ley. Lo que sucede es que, bueno, en el año 1980 no funcionaba el Parlamento Nacional y entonces no había manera de sancionar leyes de un modo institucional. Pero bueno, esa ley que recupera antecedentes anteriores, no es que salió de la nada, tenía una base en el Código Penal que había sido derogado en el año 54, el Código Penal relativo a los menores. Bueno, recupera básicamente esa dinámica. Pero bueno, esa norma no se ha logrado cambiar, pese a diferentes intentos a partir del año 99 o 2000, ha habido, no, antes, desde la última década del siglo pasado, y bueno, y sigue vigente hasta hoy y no se ha logrado cambiar pese a los esfuerzos de los diferentes gobiernos que han intentado hacerlo. Entonces, esa es la ley 22278 que quería explicarles ahora. Bueno, todas estas diapositivas, ustedes las tienen en el Power, expresan la ley 26.061. Digamos de paso que la ley 26.061 genera tres instituciones, que son estas tres. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano político el órgano que establece los planes de política pública para la niñez y la adolescencia y las diferentes problemáticas. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que está integrada por las autoridades de infancia de todas las provincias, y entonces es un órgano de acuerdo de políticas. Es decir, el Consejo no gestiona, pero sí acuerda lineamientos de acción. Y luego está eh, el, bueno, estoy mostrando la diapositiva inadecuada, pero la tercera institución es la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que fue nombrada, dicho sea de paso, el año pasado. Por eso digo que es una defensora. Muy bien. Concentrémonos entonces en el régimen penal de la minoridad. El régimen penal de la minoridad establece una edad mínima de punibilidad penal. Y esa edad son los 16 años. Em, esto, ¿qué significa la edad mínima de punibilidad? Bueno, los estados deciden adoptar una edad por debajo de la cual renuncian a la persecución penal. Ya hemos mencionado esto, me parece, en clases anteriores. Debemos considerar el poder punitivo del Estado como algo inherente al propio Estado y, y que es muy fuerte y debe ser controlado. Y entonces hay normas que limitan ese poder punitivo. La fijación de una edad es una manera de limitar ese poder. Así que en nuestro estado, el estado argentino, ha fijado la edad mínima de punibilidad penal en los 16 años. Eh, el Código Penal General llega a los 18 años, es decir, corresponde a las personas, todo lo que nosotros hemos dicho acerca de los delitos,
son cosas predicables de personas que tienen 18 años o más, que han cumplido ya los 18 años. Entonces, entre los 18 años y esos 16 años, que es la edad mínima, aparece ahí una franja que muchas veces se la menciona como punibilidad relativa, que comprende los 16 y 17 años. Y ese es el régimen penal de la minoridad, tiene que ver con esa franja etaria, que es lo que quería explicarles hoy. Bueno, yo he transcrito acá la ley, que es muy breve. En filminas de PowerPoint son muchas, son muchas filminas, pero el texto no pasa de las 2 páginas. Es muy breve y tiene algunas particularidades que quiero mostrarles acá. La principal, o por lo menos lo que nos interesa hoy mostrar como principal diferencia respecto de los juicios penales de personas mayores, es la siguiente. El juicio, digamos, cuando un adolescente comete un delito, el procedimiento penal es básicamente el mismo que para un adulto. Lo que sucede es que debiera ser en un tribunal especializado o con jueces especializados, como se lleva a cabo en todas las jurisdicciones del país. En todas las provincias hay jueces especializados en materia penal juvenil. Entonces, ese juez hace la instrucción del juicio de la misma manera que hemos visto en el procedimiento penal de adultos, con una salvedad. En el procedimiento penal de adultos importa el expediente que se llama actuarial o la IPP, la investigación penal preparatoria, digamos. Y no se tienen en cuenta aspectos de la vida del sujeto, o por lo menos no demasiado. En cambio, para los adolescentes hay 2 expedientes. Un expediente actuario, donde se sigue la causa penal, es donde se recopilan las pruebas, que como en todo juicio van a corroborar o no determinados hechos. Y hay un expediente tutelar, que son las intervenciones que se han tenido sobre el autor, sobre el adolescente. Muy bien, en base a esos 2 expedientes, como todo juicio que comienza con una denuncia, viene el periodo de las pruebas, el juez evalúa las pruebas, las recibe por supuesto de las partes, y el juez debe dictar una resolución que tiene 3 posibilidades. O el sobreseimiento, lo que implica que entiende que no hay ninguna razón para pensar que se haya cometido un delito. La falta de mérito, que es un periodo de investigación, amplía el periodo de investigación, porque no lo ha podido comprobar hasta ahora, pero podría ser que lo compruebe en el futuro, digamos, ese sería el espíritu de la falta de mérito, o el procesamiento, o sea, el juez de instrucción, el juez de menores, toma toda la causa y la eleva al tribunal de juicio. En el tribunal de juicio, entonces, viene la citación al juicio y el debate oral, porque es un debate oral como en todo sistema penal, en todo nuestro país, el sistema penal, ¿verdad? Así que bueno, ese debate oral tiene la particularidad de que no es público, como los debates orales de adultos, los juicios de adultos. No es oral y público, sino que no es público. Solamente pueden entrar personas autorizadas por el tribunal, y los tribunales suelen ser muy cuidadosos acerca de quién autorizan, pero no puede concurrir el público en general.
Esa es una particularidad. Todo lo demás, bueno, es parecido a un juicio común. Se interroga a los peritos, luego a los testigos, después viene el alegato del fiscal, luego del defensor. eh, Aparece la exposición del asesor de menores, si lo hay, porque no en todas las jurisdicciones hay asesor de menores, pero en Ciudad de Buenos Aires hay. Y luego viene el alegato del defensor y por último se le solicita al imputado si quiere decir algo. Ese es el ritual del juicio brevemente expuesto. Ahora, para los adolescentes aparece, la ley regula un dispositivo que es la cesura del juicio, que está expresada acá, ¿no? En los cuadros en rojo. Es decir, en un juicio penal general, la sentencia del tribunal es una sola. Dice, se ha encontrado penalmente responsable a fulano de tal del delito de robo con armas, agravado por etcétera, y se lo condena a 5 años y 6 meses de prisión, etcétera. O sea, en una frase eh, se sella la suerte del imputado, que a partir de ese momento será condenado. En adolescentes no es así. Hay una primera sentencia que es la declaración de responsabilidad. Es decir, el tribunal dice, se ha encontrado que fulano de tal es penalmente responsable del delito de, etcétera. Así que esa es la primera declaración. Y luego vendrá la segunda sentencia. La segunda sentencia impone la pena. Bueno, si la primera sentencia es la absolución, se terminó todo ahí. Pero sí, existe la declaración de responsabilidad, eh, el tribunal debe considerarla al momento de imponer la pena. Y para imponer la pena hacen falta 3 cosas. El régimen penal de la minoría pide 3 cosas. Que haya cumplido los 18 años, esto es muy importante, que se haya declarado su responsabilidad penal, obvio, parece obvio, pero las normas no dejan huecos, o por lo menos dejan pocos, eh, y que se tenga en consideración el tratamiento tutelar. El tratamiento tutelar. El tratamiento tutelar es el trabajo que se ha hecho con el chico a partir de su declaración de responsabilidad, teóricamente. En rigor, el tratamiento tutelar empieza mucho antes. Muy bien, entonces el tribunal deberá considerar esos 3 elementos y puede entonces resolver la absolución, aunque la declaración de responsabilidad haya existido, pero en virtud del tratamiento tutelar eh, se muestra que no es necesaria la pena, eh, y la condena. Para la condena eh, debe ser una proporción de la condena general. Es decir, si para el delito se prevé una condena de 9 años, para los adolescentes se debe aplicar una condena que es una proporción de eso. Es de 1/3 a la mitad. Es la que se prevé para el grado de tentativa, de 1/3 a la mitad. O sea, si para el delito el Código Penal prevé 9 años, supongamos como pena máxima, eh, si lo comete un adolescente, debiera serle aplicado desde entre 3 años y 4 años y medio, de 1/3 a la mitad. Muy bien, muchas gracias.